Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy, lunes 13 de mayo del año 2019. Estar con ustedes para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Y bueno, como ya podrán ver los oyentes, porque me imagino que ya Marito ya lo compartió, por lo menos en Facebook Live, cumplí mi compromiso que tenía con ustedes, aunque veo que no pusieron el enlace. ¿Qué pasó, Marito? No pusieron el enlace a mi artículo publicado hoy en mi blog y en el diario El Siglo, titulado Reto a Sandra Torres, que va más o menos en la narrativa que compartía con ustedes la semana pasada cuando mencionábamos, cuando reflexionábamos sobre este tremendo error que cometió Sandra Torres, que considero que va a ser precisamente el último clavo de su féretro como candidata a la presidencia en nuestra Guatemala. Porque independientemente de lo que diga en comunicados de prensa, en videos como el que compartió el sábado por la noche y que ahora hasta esté ofreciendo protección a los periodistas, lamentablemente olvida la candidata Torres que una acción habla más que 1000 palabras. Y esas acciones que ella ha cometido en contra de los fiscales del Ministerio Público, en contra de los editores del periódico, pues realmente son las que nos están dando la pauta para poder proyectar de una forma más certera cuál sería realmente la forma en la cual ella va a gobernar. Algo así como de aquellos, entre comillas, periodistas que la apoyaran o que estuvieran de acuerdo con ella o que le echaran flores, pues aparentemente serían en su gobierno protegidos, queridos, valorados. Pero aquellos que nos atrevemos a cuestionar a los gobernantes como debe de ser, recordando que nosotros somos los mandantes, los que mandamos, pues bueno, esos no son los periodistas que le van a ser queridos y mucho menos apreciados por Sandra Torres. Pero bueno, en fin, en el siguiente segmento es cuando voy a compartir con ustedes mi artículo publicado hoy en mi blog, martayolanda.com, por favor, o mydda.blogspot.com, ahí lo van a encontrar. Léanlo y compártanlo con otros. Y lo voy a leer hasta en el siguiente segmento, lo voy a compartir hasta el siguiente segmento con ustedes porque quiero discutir con Jorge en lo que respecta a estos temas, y ya saben que Jorge se une a la transmisión hasta en el segundo segmento. Pero mientras sí quiero mencionar la que es la nota más esperada para hoy, que es la decisión que tendrán en el transcurso del día, tendrán que comunicar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a la decisión que hayan tomado sobre la participación de otra de las candidatas, por cierto, la que viene, pero pisándole los talones a Sandra Torres en la intención de votos. Me refiero a la licenciada Suri Ríos, la candidata por el partido Valor, que como bien pues saben los oyentes, por ser hija del general Ríos Montt, se cuestiona si le aplica o no las restricciones que hay a los familiares de dictadores, las restricciones que están contenidas en el artículo 186 de nuestra Constitución. Entonces,
Hoy anunciaron desde la semana pasada, como nosotros lo comentamos en Todo Pulmón, anunciaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que van a tener una sesión donde se va a decidir prácticamente el destino de la candidata que, como repito, está acercándose cada vez más a la intención de voto que hay a favor de Sandra Torres, con un punto a favor de Suri Ríos, y es que el antivoto de ella es hasta menor que el antivoto que hay para Telma Aldana. Tiene muy poco antivoto Suri Ríos, que eso llama la atención, lo que obviamente en una segunda vuelta le aseguraría a Ríos que pues ella sería la próxima presidente de Guatemala. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder hoy en la Corte de Constitucionalidad. Y eso pues me gustaría hacer una breve reflexión acerca de la diferencia entre la independencia judicial y el abuso del poder, porque durante el fin de semana leí algunos comentarios de supuestos analistas y hoy, por cierto, voy a agregar a esta crítica que espero sea tomada de una forma constructiva, aunque toda crítica, si es una verdadera crítica, si no es un ataque, si no es una falacia ad hominem o una falacia fuera de contexto, dentro de ese marco debería ser, si utilizáramos correctamente el término criticar. Pues bueno, esta es una crítica para los que de una forma, y por favor, no, hay veces que necesitamos que nos lo digan para que nos demos cuenta que estamos cayendo por ejemplo, en este caso, en una actitud servil, cuando vamos a ser parte de aquellos que solo repiten lo que dicen algunos, de que, por ejemplo, los fallos de la Corte de Constitucionalidad no se deben de cuestionar, sino simplemente acatar, que es a grandes rasgos lo que hoy es el argumento central del editorial hoy del diario Prensa Libre, en el cual sin duda yo no voy a coincidir. Lamento que se refiera a aquellos que estamos en contra de esa visión servil de lo que es la Corte de Constitucionalidad, creyendo que solo por ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, independientemente de cómo haya sido electo, si fue electo por el poder que pueden tener ciertos grupos de presión o personajes influyentes, aunque sean de otro país, como es en el caso, por ejemplo, de la que repitió, a pesar de que no era de las que tenía las mejores calificaciones, pero por su amistad con Todd Robinson, como recordarán aquellos que no olvidan fácilmente, como es en mi caso, pues fue nuevamente electa a la Corte de Constitucionalidad. Me refiero a Gloria Porras, a la que algunos dicen que si tan solo ella fuera una jurista honorable, una jurista objetiva y una jurista que valora su nombre en el largo plazo y su legado, se debió haber inhibido de conocer el caso de Suri Ríos por la conocida animadversión, vaya, no voy a decir enemistad, pero la conocida animadversión, porque es conocida públicamente, que hay entre ella y Roberto Molina Barreto, y por otro, que es el candidato vicepresidencial de Suri Ríos, al igual que la conocida relación amistosa, no sé si sean o no mejores amigas, pero sí entiendo yo que existe una relación amistosa entre ella y Sandra Torres. Entonces todo eso, obviamente, a mí, Marta Yolanda Díaz Durán, me causa escozor y me genera muchísimas dudas en lo que respecta a la imparcialidad y a la objetividad que pueda tener Gloria Porras, sumada a muchas otras acciones que ella no solo en la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad, sino también en la anterior, pues mostró obviamente cierta arbitrariedad a la hora de analizar las leyes. Pero, en fin, digo todo esto porque lo que lamento del editorialista de Prensa Libre es que aquellos que nos atrevemos a decir, mire, fíjese que yo pienso que sí tengo derecho a cuestionar
los fallos de la Corte de Constitucionalidad, pues al fin lo estoy haciendo como mandante, ¿no? Y mandantes somos los que mandamos en un estado moderno como el que se supone que es Guatemala, y dentro de una supuesta república, como dicen que es también nuestro país. Entonces, al final, cuando yo decía, vaya, pues sí, tal vez en algún punto tiene razón, que sí, mi grupúsculo, el mío, el de Marta Yolanda Díaz Durán, mi grupúsculo es un grupúsculo, tal vez, porque es muy, muy pequeño. ¿Y saben por qué? Mi grupúsculo es muy, muy pequeño, porque solo tiene una integrante, y esa integrante soy yo, Marta Yolanda Díaz Durán, y no hablo en nombre de ningún grupo, sino hablo haciendo uso de mi juicio propio. Y aunque todo el mundo dijera, yo fuera la única que cuestionara, que no lo soy, las acciones y las decisiones arbitrarias, ilegítimas e ilegales, dicho por otros juristas de la Corte de Constitucionalidad, que hace lo que se le antoja y con tanta razón se han ganado el apelativo de la Corte Celestial, pues bueno, aunque fuera la única, lo haría. Porque aunque utilizaran cualquier argumento ad hominem en contra mía. ¿Por qué? Porque voy a hacer uso de mi juicio propio después de un proceso de deliberación que parte de ese he compartido con ustedes. Pero bueno, en fin, amigos, esto es en general, independientemente de las decisiones que vayan a tomar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durante esta semana, ya sea que se integren como Corte de Constitucionalidad o como segunda instancia de amparos constitucionales, que es en el caso, por ejemplo, de Suri Ríos, del Maldana, y creería también que en el caso de los otros candidatos que van a discutir esta semana, si permiten que participen o no. Al final, ya aquellos que tienen casi 21 años de escucharme y otros muchos años más, y digo 21 años desde aquellos tiempos cuando pues estaba yo comenzando en Emisoras Unidas, gracias al doctor de la Torre, que confió en una estudiante muy preguntona de la maestría de Ciencias Políticas, que dijo, basta, bueno, venite Patoja, venite conmigo a hacer este programa. Y ahí me fui, y miren dónde estoy 21 años después. Sigo ya obviamente aprendiendo mis errores, acompañándolos a ustedes y buscando la verdad para mí y acompañarlos a ustedes en esa búsqueda individual. Y sin callarme, igual, porque si algo no he tenido desde pequeña es una actitud servil, no solo un pensamiento servil, sino una actitud servil, porque pienso que tengo derecho a preguntar por qué, para qué, cómo, cuándo, y todas estas preguntas que me permitan a mí el poder tener el contexto necesario para tomar aquellas decisiones correctas que me permitan alcanzar mis objetivos. Bueno, no sé si Jorge vaya a tener tiempo hoy, pero ojalá sí sea. Y digo, no sé si vaya a tenerlo porque recuerden que la visita mensual que nos ofrece Luis Pedro en Todo a Pulmón, para rendirle cuentas a muchos de sus electores que se encuentran sin duda entre los oyentes de Todo a Pulmón, debido a que por una pérdida familiar no pudo venir el lunes pasado, va a venir hoy. Entonces, hoy en la segunda parte de Todo a Pulmón va a acompañar a Jorge Luis Pedro Álvarez. Yo me voy a retirar porque y hoy este es el único día en toda la semana que lo voy a hacer. Amigos, bueno, y fuera del miércoles, que a la 1:30 le damos la bienvenida a Renny Bake en el patio de atrás, pero hoy es el único día que me voy a retirar debido a que se encuentra de visita en la Universidad Francisco Marroquín y va a tener un almuerzo con los catedráticos del Centro Henry Hazlitt, uno de los editores de yo diría uno de los más exitosos diarios en línea que existen, y me refiero al diario Libertad Digital. Voy a tener la oportunidad de entrevistarlo, así que también ustedes van a poder escuchar a este periodista español que nos visita.
Pero bueno, amigos, lo que yo quería mencionarles es esta nota que me llamó la atención, que es el costo que va a tener para nosotros todo este proceso que continúa en lo que respecta al diferendo, como se le ha llamado, entre Guatemala y Belice, que pues ahora sí continúa el siguiente paso a la Corte Internacional de Justicia, que según una información que viene hoy en los medios, nos va a costar, si acaso dura 5 años el proceso, 100 millones de quetzales. Permítanme que me tome un trago de este delicioso café que me pasó doña Liz. Ah, qué rico. En fin, 100 millones de quetzales. Y eso si dura 5 años, porque si dura el doble, que hay probabilidades que así sea, es posible que así sea, imaginen, nos va a costar otros 200 millones de quetzales. A eso sumamos ¿cuánto fueron al final? Como alrededor de 300 millones de quetzales que nos costó la consulta popular, que se debió haber utilizado también para otras cosas, pero bueno, en fin. Más todo lo que se debe de haber gastado en el último siglo. En lo que respecta a este tema, pienso que ya nos salió más caro el caldo que los frijoles, porque ¿cuánto es lo que se supone que debió haber pagado el imperio inglés al gobierno de Guatemala cuando hicieron aquella mala negociación, si quieren ustedes, pero hicieron una mala negociación a mediados del siglo XIX? No sé, eso es una pregunta que no puedo yo responder porque no he hecho los números. Pero si sumáramos todo lo que nos ha costado este reclamo, que debió habérsele puesto al final a aquellos con los que incumplieron con la negociación, que no fueron otros más que los ingleses, o el Reino Unido, si lo quieren llamar ustedes, como es más correcto de mencionar el Reino Unido, pues bueno, aunque en ese tiempo era el Imperio Inglés. En fin, regresando otra vez al punto, me pregunto, al final, si no nos irá a salir más caro el caldo que los frijoles en lo que respecta al tema del diferendo con Belice. Y solo para terminar, esta otra nota que de plano le va a gustar a Jorge compartir con ustedes, solo quiero mencionar. ¿Se recuerdan que ya nosotros hemos insistido desde hace muchísimo tiempo que el censo más importante que se tiene que hacer en Guatemala es el censo de la burocracia estatal, para que sepamos a cuántos realmente nosotros estamos manteniendo? Porque queda claro que parte de este sistema de incentivos perversos en el cual vivimos, y un gran lastre que la gente productiva, la gente creadora en Guatemala arrastra, es toda esa burocracia estatal, que la mayoría de esa burocracia estatal es parasitaria. De ahí, la poca necesaria es ineficiente. La burocracia parasitaria, la primera es innecesaria. Eso es, se recuerdan las tres Cs: innecesaria, ineficiente e inexistente. La innecesaria es la que es la parasitaria, o sea, no los necesitamos, sino tienen un chance con el gobierno estas personas, porque es parte ya sea del nepotismo o del clientelismo político, y cómo nos han utilizado al final como botina, nosotros los tributarios, para que les consigamos seguidores o gente afín a aquellos que llegan al ejercicio del poder, ya que fácilmente ofrecen trabajo entre comillas, porque más que trabajo es empleo, ofrecen empleos, ofrecen plazas, con tal de que apoyen mucha gente que no se da cuenta que esa vida parasitaria al final terminan convirtiéndose en un boomerang para ellos, porque los seres humanos necesitamos sentirnos productivos para estar orgullosos de nuestra vida, saber que lo que tenemos nos lo hemos ganado justamente siendo parte del proceso creativo, de siendo parte del progreso real, no solo nuestro, sino el progreso de nuestra especie, y no viviendo de una forma parasitaria como suele ser con la burocracia, burocracia innecesaria. Por cierto, mucha de esta también dentro de los organismos internacionales. La necesaria, porque sí se necesita una burocracia dentro del gobierno, pero la poca necesaria es ineficiente. Y al final tenemos
la burocracia inexistente, que es la de las plazas fantasmas, por las cuales, a pesar de que hay muchos hoy presos o muchos enfrentando procesos, igual siguen dándose dentro del gobierno actual. ¿Por qué? Porque se han perseguido a algunos corruptos, pero no se han atacado el origen de la corrupción, que es el mismo sistema político entre el cual nosotros vivimos. Pero bueno, todo esto porque les hemos dicho que por eso es importante que conozcamos a cuántos estamos manteniendo los tributarios, por eso es importantísimo el censo. Después de una resolución de esas discutibles y cuestionables de la Corte de Constitucionalidad, al final dijo Jimmy Morales, pues bueno, voy a hacer por lo menos el censo del Ejecutivo. Vaya, está bien, señor presidente, pero de verdad háganlo. Porque los señores del INE vienen desde hace tiempo diciendo, ya vamos. En un mes, en 2 meses, en 3 meses les pasamos los datos. Ahora hay una nueva prórroga a ese tiempo de espera de 2 meses, y aunque al final se están dejando como tiempo para poder presentar los datos todo lo que resta de este año. Imaginen esa incoherencia. Pero lo preocupante, y datos que sí ya se tienen, es que durante el gobierno de Jimmy Morales, esa burocracia parasitaria ha aumentado por lo menos en 27,000 plazas. O sea, 27,000 personas que usted, que yo, vamos a tener que mantener. Imaginen ustedes eso. Pero bueno, qué alegría ver todos los oyentes que nos están acompañando, aunque me sorprende que sean tan pocos los que hayan compartido todo a pulmón. Así que voy a agradecerles a esos 26 valientes liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas con nosotros. Le voy a agradecer al administrador del edificio Géminis 10, también le voy a agradecer a Walter Asensio, rápidamente a Emanuel Barrientos a Luis Roldán, a Juan Diego Guerra, a John Figueroa, a Lorena Juárez de Rosales, Manuel Figueroa, a Warren Orbo, a Salim Yacer Andarrauz, Pancho Chisco, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Michelle Fernández, que aprovecho también a agradecer los saludos que me deja Michelle, como los que me deja también José Calderón, que también es de los que está desde un principio compartiendo todo a pulmón. Muchísimas gracias a Carmen Berganza de Andrade y a Marco Cruz. Ellos son los que puedo ver que son parte de esos 26 liberhéroes que ya han compartido hoy nuestro programa. También ya lo hizo Johanna Rosales, que me dice compartido, al igual que Roberto García, también lo compartió ya, dice Marvin Baquiax, Shatsi Gutiérrez, eso quiere decir que tal vez ya pasé los 30, Mario Sarti Gutiérrez, también dice que ya lo compartió, a Luis Roldán ya le había agradecido, muchísimas gracias, Ani Serrano también dice que ya compartió, muchísimas gracias por la nota, además de eso que me deja en lo que respecta a mis comentarios. Lorena Juárez de Rosales, que también ya le agradecimos. Rodrigo parece que tiene un problema, Rodrigo ND, que no se escucha bien. Poder revisar si Rodrigo nos da un poco más de información, con mucho gusto lo vamos a ver, que nos pide que le suba el volumen porque no se quiere perder ni una palabra de las que estamos hoy compartiendo con ustedes en todo a pulmón. De ahí veamos a Manuel Figueroa, que ya le agradecemos, que comparte desde Jalapa. A José Alberto López dice que a esa mujer, me refiero, me imagino a Sandra Torres, ni la mencionen, mejor hay que borrar su nombre de los libros de historia. De ahí Salim Yacer Andarrauz, tengamos un día lindo, me parece, pensando inteligentemente, me encanta ese comentario, qué maravilla. Susan Labañino también me desea un excelente inicio de semana y dice que ya compartió, como siempre, todo a pulmón. Y bueno, gracias a Michelle por el abrazo y a todos los que además de eso nos están dejando saludos. Dice Carmen Berganza de Andrade que ella nos escucha desde el 2000. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto es! O sea que ya pronto va a cumplir 20 años de estarnos escuchando. ¡Qué maravilla tener esos! Eso quiere decir que hemos aportado
a su vida, porque ahí sigue escuchándonos y nos ha seguido por varias frecuencias. Ahora, como bien saben los oyentes, transmitimos en la 102.1 FM. Enrique García Salas Müller, no había visto esto, me disculpo, por supuesto, con mucho gusto. Dice, buenos días, perdone, ¿cuál es el número para pedir el aloe vera de ELA? Buenísima decisión. Y pedir de una vez, ya no pedir la información. ¿Qué le puedo decir? Es el 49 50 34 14. Enrique, ¿me está escuchando? Es el 49 50 34 14. 59 50 34 14 es el teléfono donde pueden ustedes encontrar el aloe vera gel de ELA para disfrutar de la comida, y en particular cuando se pasan bien cae, cuando uno se siente muy lleno, como me pasó a mí este fin de semana con el montón de compromisos que tuve. En fin, que sí me pasé tanto el sábado como el domingo. Hay veces que uno no tiene la fuerza de voluntad suficiente, digo, yo me cuestiono, yo sé que esta espumilla ya no me la debería de haber comido, ya era too much, pero bueno, en fin, me la comí. O este postre delicioso que fue un postre que probé en un restaurante, que era un postre de queso mozzarella con queso árabe, una salsa de miel y berries, o fresa, o salsa de fresa, que estaba delicioso, que me encantó. Sin embargo, se me pasó la mano y yo ya no estoy acostumbrada a eso. Pero nomás llegué a mi asteroide B506, me fui a la refri, saqué mi aloe vera gel, me tomé una onza y al rato, relax, a disfrutar de mi sábado. Sí, porque esto me pasó el sábado. Y dije, bueno, tranquila, me llené más de la cuenta, disfruté mi postre, voy a hacer un poco más de ejercicio para quemar lo que tenga que quemar. Y qué bueno que tengo en mi refri un bote de aloe vera gel que me permitió disfrutar después de que me pegué ese gran banquete. Así que excelente decisión, Enrique García Salas Müller, de comprar el aloe vera gel de ELA. Gel que es único. O sea, de nuevo repito, no son los fresquitos esos que alguna gente se engaña a sí mismo creyendo el fresco de aloe vera, que eso les va a servir de algo. En fin. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese le voy a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. Quédense con nosotros y por favor sigan compartiendo, compartan todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Karin Rademan, que ya está compartiendo desde Twitter nuestro programa, y estoy segura que ahora que vea quiénes son los nuevos liberhéroes que se han sumado también en Facebook, voy a encontrar a Karin. También gracias a Verónica Ruiz, que está también dando la batalla de las ideas desde Twitter e invitando a otros a que nos acompañen. A Roland Mitri, que nos está saludando desde YouTube. Saludos, Roland. Y a Cece Logan, que nos saluda desde Periscope, también, que es la forma en la cual compartimos con video en Twitter. Y bueno, apreciables oyentes, tal y como les había dicho en este segmento, voy a compartir con ustedes mi artículo, porque estoy segura que Jorge lo va a querer comentar, ¿verdad, George? ¿O no? Yo siempre comento tu artículo, George, y tenía yo 3 semanas de no escribir. Así que bueno, mi artículo, que preocupó un poco a mi mamá, pero a ver, como le decía a mi mamá, no hay que tener miedo, mamá, sino hay que enfrentar a esta gente, porque al final las cucarachas le temen ¿a qué? A la luz. Y esto no quiere decir que le esté diciendo a la señora Sandra Torres, que yo, como bien saben ustedes, no suelo referirme a ella con apodos de animales, sino solo estaba yo, mucho menos insectos. Solo estoy haciendo referencia a que uno tiene que dar la cara y uno tiene que
atreverse a decir las cosas tal cual son. Y pienso que mi artículo está justificado de una forma objetiva, de una forma racional, ese reto con el cual lo termino, que pues como bien saben los oyentes, sin duda lo sospechan, tiene que ver con las recientes acciones que desde febrero ella tomó, utilizando o mal utilizando la ley de femicidio, una legislación que en su momento nosotros éramos precisamente los que íbamos contra la corriente diciendo que al final se iba a prestar para abusos y que no resolvía el problema de la violencia que puede existir en contra de las mujeres por ser mujeres, y que al final lo que había que hacer era reforzar las leyes generales, universales, abstractas e impersonales que nos permiten decir que vivimos dentro de un Estado de Derecho. Pues al fin, violencia es violencia, no importa el sexo de la persona que vaya a ser violentada en su vida, en su libertad o en su propiedad. Que por cierto el término correcto es sexo. Es que en Guatemala, ¿por qué son tan fáciles de dejarse guiar por las modas lingüísticas y no utilizamos bien nuestro hermoso idioma español? Pero bueno, vamos. Reto a Sandra Torres. Aquellos que ya están ahorita en mi blog, como estoy yo, verán que lo acompaña una foto que es del diario El Periódico, y yo ahí doy el reconocimiento correcto, que dice el hashtag que están impulsando los señores del periódico, que es hashtag no nos callarás. Y dejo claro que esa es una imagen propiedad del diario guatemalteco El Periódico. Y el artículo específicamente dice lo siguiente: la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, mostró de nuevo su tendencia al autoritarismo, como lo dejó ver cuando ejerció impunemente el poder durante la presidencia de Álvaro Colón. Primero, denunciando a los fiscales del Ministerio Público que están investigando sus vínculos con financistas que se sospecha que son narcotraficantes o fondos cuyo origen es corrupto. Aquí, paréntesis, se recuerdan famosa llamada telefónica entre Sandra Torres y Gustavo Alejos, que se coló, donde estaban hablando de este señor que hasta entiendo está preso porque es uno de los acusados en el caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, el que han llamado el caso de la corrupción en la construcción o algo así. Pues bueno, este señor que le había ofrecido solo él 40 millones de quetzales a Sandra Torres y ella feliz de la vida, aunque eso ya era violar las normas que han fijado sus mismos diputados en el Congreso de la República. Entonces, bueno, en fin, el punto es que eso es lo que se está investigando y se debe de investigar. De nuevo, lo importante que es que tengamos en mente que no debemos no debemos dejar de dar la batalla porque se elimine el privilegio del antejuicio para todos. Pero bueno, en fin, regreso otra vez al punto. Comienza todo por lo menos este año, porque tengo entendido que ya había recurrido en otras ocasiones también a esta legislación, no solo la señora Torres, sino también Roxana Valdetti, una diputada y no sé quién es más, en fin, que comienza primero denunciando a los fiscales del Ministerio Público porque la están investigando por sus vínculos con narcotraficantes o con corruptos. Esto es absurdo, nunca debió haber sido nunca se le debió haber otorgado esa protección a Sandra Torres, extra que la que ya tiene como candidata porque goza del privilegio del antejuicio. Y ahora, como pues fue la nota que brincó a los medios la semana pasada, intentando amordazar al diario El Periódico para que no publiquen noticias de ella. Tanto, y esto quiero enfatizarlo, tanto las noticias periodísticas como las amarillistas, utilizando en ambos casos la ley de femicidio. Más adelante me voy a mencionar a qué me refiero con estas notas amarillistas. Pero bueno, en fin, es un común denominador, y esto tengámoslo presente, apreciables oyentes y George, es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil, además de eso, porque pues al final pienso que detrás de la megalomanía y lo que hay es
un complejo de inferioridad. Pero bueno, eso lo dejaré para otro día, para conversarlo con algún psicólogo. Risa le dio a George. Pero bueno, es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil considerar sus enemigos a quienes los cuestionan, no se pliegan a sus deseos y les recuerdan que en el marco de una república los que mandamos somos los ciudadanos y los que obedecen son los gobernantes. Ninguno de los procesos mencionados hace unos instantes es justificable y los jueces que la apoyaron, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no ningún grupúsculo, por favor. Mi grupúsculo es tan pequeño que solo lo integro yo, como lo decía en el primer segmento, y los jueces que la apoyaron deben ser investigados. Por favor, el doctora Consuelo Porras y fiscales del Ministerio Público a los cuales correspondan. Hay que investigar a los jueces que integran, a los magistrados que integran la Sala Segunda de Apelaciones, que son quienes: Rafael Morales Solares, Frank Armando Martínez Díaz y Freddy López Contreras. También hay que investigar a la juez Susan Sabrina Salazar, que es quien le otorgó las medidas en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei González de la FESI. Aunque se haya ya excusado de conocer el caso porque dice, ay no, qué horror, cómo me han criticado, hasta de corrupta me han acusado. Yo mejor me lavo las manos. No es así de fácil, doña Sabrina Salazar. Tiene usted que pagar las consecuencias de sus acciones. Y aquí, la ciudadana Marta Yolanda Díaz Durán, ejerciendo como mandante, exige que usted y los anteriores magistrados mencionados sean investigados. Pero bueno, en fin, estos casos, y por eso digo que hay que investigarlos, estos casos son una muestra más de cómo se tergiversan las leyes, desnudando la corrupción que también corroe al organismo judicial. Nos encanta hablar de la, y digo no solo a mí, sino a la mayoría de los guatemaltecos interesados en estos temas, de la corrupción que hay en el Ejecutivo y en el Legislativo. Pero hay que empezar a señalar con la misma intensidad, pero por supuesto siempre con la evidencia necesaria para justificar los juicios que emitimos a los miembros del organismo judicial. Debemos, por cierto, también con mucha atención fiscalizar el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, para evitar la manipulación de esas elecciones, más aún tomando en cuenta el poder que tiene la bancada de la UNE en el actual Congreso. Y hay quienes han llegado a presentar la hipótesis de que los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones rápidamente complacieron a Sandra Torres porque precisamente quieren ser reelectos a los cargos que cómodamente, por lo menos hasta este momento, me imagino yo, ellos ostentan como magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones. Entonces, que vaya que sospechoso cuando ya una juez había dicho, mire usted, doña Sandrita, nada que ver, esto es propio de la libertad de expresión del pensamiento, entonces sí, no le doy las medidas. Y qué rápido estos magistrados dijeron, a nosotros sí se las damos. Pero bueno, la molestia que tenga Torres con el peladero, porque vamos a, aquí nosotros en todo pulmón, ya saben que nos gusta al tomar el toro por los cuernos. La molestia que tenga Torres con el peladero, la sección de chismes anónimos del periódico, que por cierto comentaban después de un tremendo error que cometieron a la hora de cuestionar, que no quiero decir que no sea cuestionable, y de investigar al actual ministro de Comunicaciones. Recuerda que resulta que hicieron un muy mal estimado en lo que resulta la cantidad de caballos pura raza que tiene y a los precios que se venden, y tuvieron que sacar una gran disculpa ayer, donde prometen ser más cuidadosos a la hora de comentar chismes. Pienso que después de 20 años. Sí, pienso que más que andar comentando chismes, lo que deberían de hacer es, primero de que todo, tener la valentía de firmar yo aquí, Juan de los Palotes, soy el chismoso del diario y yo me hago responsable de los chismes que yo publico. O dejar de publicar chismes y dedicarse al periodismo serio y objetivo. Si te dan un lead de que hay hay corrupción o hay un delito, un crimen o algo que pueda ser una noticia
Jorge, lo que hay que hacer es investigarlo y presentar una investigación seria de esos casos, no andar tirando al azar un montón de cosas que me dicen y ver a cuál le pego, porque luego cometo errores. Entonces, se entiende la molestia de muchos en lo que respecta a la irresponsabilidad con la cual se maneja esta, que sí es me imagino que les genera una gran cantidad de lectores, porque tristemente no creo que solo a los guatemaltecos, en general, como que a esa la especie humana que le encanta el chisme. Y por eso es tan exitosa esa sección, pero no olvidemos que son chismes. Pero si le molesta a Torres o a cualquier otra la sección de chismes anónimos del periódico, eso no justifica utilizar la ley, cualquiera que sea, para violentar la libertad de expresión de nadie. Y esto lo quiero yo subrayar, porque a mí me parece una sección basura, aunque luego resulte que algunas de las cosas que dicen pues terminan siendo ciertas. O sea, aquí es disparemos a lo loco que a algo le voy a pegar. Pero igual no haría absolutamente nada más que hacer este comentario y esta invitación a los editores del periódico a que replanteen cómo van a manejar esa sección, para que no continúen debilitando la credibilidad que se debe tener en el periodismo objetivo y el periodismo valiente, donde se da la cara. Entonces, esto es lo que yo hago, es lo que tú harías, hacer esa recomendación. Miren, muchan, en el largo plazo no nos hacen ningún bien a los periodistas con una sección como esa, ¿no? Sí, que te genera un montón de lectores, sí, pero de nuevo, ¿cuál es? ¿Es una carrera por ser populares o es nuestra misión en la búsqueda de la verdad de los hechos? De nuevo, si te dan una pista de algún acto anómalo o que algún funcionario está cometiendo un delito, hay que investigarlo y hay que presentarlo como una investigación seria, no como un chisme. Pero algo querías decir, George. Sí, solo agregar de que en el video que publicó el sábado en la noche Sandra Torres, se refiere al peladero, pero también se refiere a las noticias del periódico y también se refiere a las columnas, casi que atribuyéndoselas al periódico, cuando las columnas pues son escritas y responsabilidad de los columnistas, pero se refiere a los tres, no solo al peladero. Que mire que mi artículo de hoy está en mi blog en martayolanda.com y en el diario digital El Siglo, que también compartió mi artículo de hoy. Pero bueno, al final, independientemente de la opinión que yo tengo o el juicio que yo emito en lo que respecta al peladero, eso no justifica utilizar la ley, cualquiera que ésta sea, para violentar la libertad de expresión de nadie. Y de nuevo, por eso pongo yo, Jorge, que le molestan tanto las notas que sí cumplen con la rigurosidad que debe tener una nota de investigación. Imagínate que hasta los de opinión, que de nuevo, si así son las vísperas, por favor, tenemos que tener, como decíamos la semana pasada, esto debe ser el baldizonazo. Ay, que por cierto que Alex me reclamó que dije por error Alex Baldizón en lugar de Manuel Baldizón. Alex, si nos estás escuchando, me disculpo la semana pasada. Ya sabes tú que también estás en medios de comunicación, que a veces uno se entusiasma y cuando siente comete errores como esos. Pero me refería yo a Manuel Baldizón, que va a terminar siendo el baldizonazo de Sandra Torres, en el sentido de que está probablemente clavando con estas intromisiones y estas violaciones, no solo a la libertad de expresión, sino también a que la investiguen en el Ministerio Público, Jorge. Lo que ella está haciendo es clavando martillando el último clavo de su féretro como candidata a la presidencia, antes de que se me acuse a mí de algo más. Pero bueno, si acaso Torres o cualquiera considera que la ofendieron y mintieron en lo que a ella respecta, debe recurrir a los tribunales de honor, y para eso vean que hasta hice mi tarea. Nuestros oyentes que son abogados me podrán confirmar estos datos o comentar en Facebook Live con un poco más de detalle en lo que respecta al artículo 159 del Código Penal, que trata el tema de la calumnia.
También dentro del Código Penal encontramos el artículo 161, que es el que trata la injuria, o el 164, que habla sobre la difamación. O si por el hecho de que ella goza ahora de un privilegio ante juicio y está en un espacio como gris, Jorge, porque no es funcionaria pública, no es autoridad todavía, y ojalá que nunca lo llegue a ser, y no es mucho menos una institución. Entonces queda como que en una franja gris, Sandra Torres y cualquier candidato en lo que respecta a qué va a corresponder llevar este cuestionamiento, si a un tribunal de honor o a los tribunales de imprenta. Al final, dependiendo al que corresponda la supuesta ofensa. Y esto lo aclaró bien, en este caso, me parece que fue una decisión acertada de la Corte de Constitucionalidad, en un caso anterior, donde esta fue la conclusión a la cual llegaron. Y solo para recordar, y ir ya terminando, porque me tengo que ir en unos minutos, recordamos el artículo 35 de la Constitución Política de nuestro país, que por cierto nos aplica a todos, no únicamente a los periodistas. ¿Y qué dice el artículo 35? Vamos, grábelselo, porque este es uno que debemos de, como diría Voltaire, debemos defender con nuestra vida misma. ¿Por qué? ¿Qué era lo que decía Voltaire? O dicen que dijo Voltaire, porque hay algunos que lo cuestionan, pero esta frase igual me parece interesantísima. No coincido con lo que dices, pero defendería con mi vida misma tu derecho a expresarlo. Pero bueno, ¿qué dice nuestra Constitución? En el artículo 35 dice: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Y ya mencioné yo los artículos que encontramos en el Código Penal que tratan este tema. Regreso al artículo porque me parece muy importante cómo termina. Por cierto, dice que quienes se creyeran ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Y al final eso es, porque no hubo ninguna agresión física. Entonces, lo que tiene que decir es: Jorge, yo te dije tonto, tú no sos tonto. Te enojas conmigo, me mandás. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que diga, basta, bueno, la tonta fui yo por recurrir a la falacia ad hominem y decirle tonto a Jorge. Jorge, me disculpo contigo. Eso es lo que corresponde en estos casos de injuria, calumnia, difamación. Y eso es lo que reconoce el artículo 35 de la Constitución. Y lo más importante es que no constituyen delitos o faltas las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Y es aquí donde yo te decía, ¿dónde quedan los candidatos a una elección? Porque no son ni funcionarios ni empleados públicos. A lo mejor esta duda me la resuelven algunos de nuestros oyentes doctos en temas de derecho. Pero para ir terminando... Pero yo me atrevería a alegar de que por el hecho de que se les está concediendo el antejuicio, también les aplica este artículo. Eso era lo que yo decía. Sí. Eso es lo que yo pienso, pero si lo ves, y como al final tenemos que recordar, Jorge, que nuestro sistema es positivista. ¿Te recordás que ahorita la discusión en el caso de Suri Ríos depende de una coma? De una coma, George. Que gracias a esa coma hay quienes dicen, como Omar Barrios, lo he explicado ya en varias ocasiones, en varios programas de Todo Pulmón y en otros medios, por esa coma es legítimo y además de eso, legal, que se permita la inscripción de Suri Ríos. Entonces, de nuevo, acá llegamos al problema del positivismo jurídico. Entonces, lo que dice claramente la Constitución es funcionarios públicos y vamos a ver, funcionarios públicos y funcionarios o empleados públicos. Y en el Código Penal, porque me leí hasta el Código Penal, George, en el Código Penal te agregan también instituciones del Estado. O sea, que tú puedes ofender al INGUAT, yo qué sé, puedes ofender a la SAT, que la SAT no te puede demandar porque tampoco tiene
el derecho, la SAT, como institución, entre comillas, a ofenderse. Que eso, por favor, ese argumento tiene mucha discusión metafísica y epistemológica que hacer. Pero bueno, en fin. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, y quiero terminar así, creo en promover una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia. Todo lo anterior en pro de la búsqueda de la verdad. Y considero que el ataque ad hominem es una forma equivocada y despreciable de expresión. Sin embargo, por el bien de todos, debemos respetar el derecho de quien así se expresa, de quien es incapaz de articular argumentos lógicos, objetivos, racionales, y que lo único que sabe hacer es insultar y mentir. Pues bueno, por el bien de todos debemos respetar el derecho de quien así se expresa. Es la elección que hace de mal utilizar este preciado derecho a la libertad de expresión de aquello que pensamos, y ojalá fuera así siempre. Pero bueno, ese es el costo, que no es sacrificio, ese es el costo que debemos pagar, entre otros, para vivir en libertad. El derecho a la libertad de expresión, apreciables amigos, es la principal defensa que tenemos los ciudadanos contra las dictaduras. Y es el respeto irrestricto a la libertad individual lo que permite que circule la verdad. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, reto a Sandra Torres a que se atreva a demandarme, y que lo haga no solo a mí, sino a ese alrededor del 50% de los electores que nunca votaríamos por ella. Y hasta ahí llegué, apreciables oyentes, y si usted coincide conmigo, por favor, comparta mi artículo que, como les digo, encuentran en el diario digital El Siglo o en mi blog en martayolanda.com. George, antes de que me despida por hoy de los oyentes, ¿hay algo más que querrás tú agregar? Solo que en efecto considero de que es un grave error lo que hizo Sandra Torres, y con ese su video que publicó el sábado, pues no es como que haya rectificado el error, ¿verdad? Eso es lo que dijo. A los del periódico sí que se los lleve la tiznada, pero a todos los demás yo los voy a proteger, a todos los demás. Eso fue lo que dijo, por eso te digo. Ese es el resumen del video que publicó el sábado. A los del periódico sí sé que les caiga el peso de la ley, pero a todos los demás periodistas, a esos sí los voy a proteger, porque esos no me critican tanto como los del periódico. Algo más o menos así fue lo que dijo Sandra Torres, con lo cual ahí sí que, como dice María Dolores, sigue chapoteando, mejor que no chapotee. Sí, mejor que le digan, mira, calladita, no es que te vayas a ver más bonita, pero te va a ir mejor. Y lo que debería hacer, si fuera verdaderamente una estratega, Jorge, es retirar estas denuncias y decir, basta, bueno, que yo no tengo nada que temer. Y pues reconozco mi error, pero enfoquémonos en lo importante que es la elección. Pero como es una megalómana, ella es una megalómana, va a continuar con esas medidas. Y lo que plantea en el video es, a ver, pues negociamos con los del consejo del periódico y entonces ya para que resolvamos este diferendo, pero así no es como debió haber hecho, debió haber en efecto quitado las demandas para principiar. Y hoy Hoy en una nota que publicó José Rubén Zamora, dice que nunca les ha pedido Sandra Torres que derechos de respuesta. Sí, dice, es extraño que ella nunca ha pedido nada, ¿no? Pero en el video sí dice, como me cansé de tratar de que le publicaran sus aclaraciones, entonces que por eso fue que tuvo que recurrir a demandarlos. Así fue lo que dijo en el video ese del sábado, y repito, hoy en la mañana en el diario, en el periódico, José Rubén Zamora publicó una nota y donde dice que nunca les han pedido una aclaración, que se lo hubieran publicado. Sí, porque eso sí hay que reconocerles que ya deberían de tener una sección de aclaraciones, porque ya ocupa más de una página del periódico a veces, ¿ok? Sí, por lo menos lo que yo he visto. Sí las comparten. Pero bueno, saludos a mi estudiante, digo, porque estuvo conmigo hace un par de años en Ética y la Libertad, Donald Pérez, que espero vaya a ser un responsable, y así va a ser, y honorable
abogado próximamente cuando empiece ya a laborar como tal. Saludos también a todos los liberhéroes que se han sumado a esta batalla de las ideas que nos permite ya llegar a 47 veces compartido todo a pulmón. Dejo a Jorge responsable de llegar a los 75 veces compartidas. Recuerden que viene hoy Luis Pedro Álvarez, así que va a ser importante conocer qué podemos todavía esperar, si hay algo del Congreso de la República o pues bueno, lo que se está discutiendo en este medio. No me da la oportunidad de responder todos los comentarios y agradecer a todos los liberhéroes, pero espero que se sigan sumando. Sin embargo, le dejo a Jorge una pregunta que me parece muy interesante que nos deja Julie Moines. Jorge, dice Julie Moines que pregunta, si votamos nulo, ¿beneficia a la corrupta de Sandra Torres? Te dejo, ¿qué les parece, apreciables oyentes? Vamos a escuchar yo en camino a la universidad y Jorge desde acá y ustedes donde quiera que se encuentren. Vamos a escuchar la respuesta de George a esta pregunta que me parece muy buena que nos hace Julie Moines. Y ya mañana, si acaso no estoy de acuerdo con Jorge, la responderé yo, pero por el momento me tengo que retirar, pero antes de hacerlo les quiero recordar el 3x3 de McDonald's Guatemala, el McMenú 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todo con papas y soda mediana, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res y 3 sabores, queso, hamburguesa, McFiesta y barbacoa. Recuerden que esta es una promoción válida de lunes a viernes solo en restaurantes McDonald's. Esta promoción no es válida en servicio a domicilio, pero está maravillosa y nos da la excusa de salir y caminar un rato, George, al McDonald's más cercano y ahí disfrutar de esta oferta. Apreciables oyentes, estoy de regreso con ustedes mañana al mediodía en todo pulmón. Les pido que sigan en sintonía en nuestro programa, que lo compartan, que compartan mi artículo también, por favor, y nos escuchamos de nuevo mañana al mediodía. Cuídense y recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Ya en el siguiente segmento hacemos la nota tecnológica y después ya arrancamos con Luis Pedro Álvarez, que ya está en los estudios. Y solo les recuerdo a todos que compartan nuestra transmisión, ya que nos dejó Marta Yolanda ahí la tarea. Pero adicionalmente quería contestar, antes de que entre Luis Pedro, quería contestar la pregunta que nos dejaron con relación a que si le ayuda el voto nulo, le ayuda a Sandra Torres. Esto, así la pregunta es de Julie Moines, que dice, si votamos nulo, ¿beneficia a la corrupta de Sandra Torres? Y esto hay que, para ponerlo en contexto, generalmente, bueno, me imagino que viene de un meme que ha estado circulando en las redes, en donde dice que si el voto nulo se acerca al 50%, pero no llega, no se pasa del 50%, entonces no anula la elección, porque ahorita el cambio que se hizo en la ley electoral, en la LEP, es de que si el voto nulo obtiene el 50% más uno de los votos, lo cual es casi imposible, pero le pusieron esa restricción básicamente para invalidarlo, para decir que lo habían puesto sin ponerlo realmente. Pero la cosa es de que así dice la ley, entonces que se tiene que volver a realizar la elección. Pero entonces lo que ha circulado en las redes es de que si el 50%, si el voto nulo llega, por ejemplo, al 45%, con lo cual pues no se anula la elección, pero y estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, la candidata, que en este caso se lo están atribuyendo a Sandra Torres, obtuviera, qué sé yo, el 30% de los votos, entonces que al eliminar ese 45%,
O sea, básicamente lo que implica ese meme es de que los votos válidos solo serían el 55% de los votos, de todos los votos emitidos, y entonces ese 30% de votos que obtendría Sandra Torres versus el 55% que sería, según ese meme, el 100% de los votos válidos, entonces ya pasa del 50% y entonces ganaría en primera vuelta. Eso es básicamente lo que dice este meme que ha estado circulando y que presumo que de ahí es donde viene la duda de Yuli Moines. Ahora bien, desde lo que yo tengo conocimiento, de todo lo que he visto, no es, ese meme es erróneo. Y es erróneo básicamente porque tanto la ley electoral como el reglamento de la ley electoral indica que los cálculos se deben hacer sobre los votos válidos, o sea, el porcentaje así se calcula sobre todos los votos válidos. Y la confusión surge del hecho de que en la ley no se define claramente cuáles son los votos válidos. Sin embargo, sí define cuáles son los inválidos, y eso está en el artículo 237 de la ley electoral. Y en esa, y por definición, obviamente, los votos válidos son todos los demás, o sea, los que no son inválidos, ¿verdad? Y entonces en los votos válidos, que repito, por definición, así por exclusión, los votos válidos serían entonces los que se encuentran en tres categorías: los que se emitieron a favor de algún candidato, binomio o planilla, los que se anularon, que es el voto nulo, y los que se emitieron en blanco. De hecho, lo que define la ley como votos inválidos son, por ejemplo, de que hayan metido un voto que alguien, como a uno le dan 4 boletas, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo ya haya agarrado la boleta de candidato a alcalde y lo haya metido en la urna de candidato en la urna de candidatos a diputados. Entonces eso es un voto inválido, o que de repente aparezca así por arte de magia, porque hasta casi que así lo ponen en la LEP, una boleta de otra jurisdicción. Por ejemplo, qué sé yo, era el alcalde estaba en el municipio de aquí de la capital, y resulta que aparece una boleta del municipio de Villanueva, entonces ese es un voto inválido. Pero el voto nulo no entra dentro de esa descripción, de ahí que el cálculo de los porcentajes se tiene que hacer por todos los votos, incluyendo los nulos y los blancos. Con lo que entonces en el ejemplo anterior, en el ejemplo ese que mencionábamos de que si son 45% de votos nulos, pues entonces el voto nulo obtiene el 45%, y el candidato que obtuvo 30% de los votos, pues tiene el 30% de los votos. No es que se vaya a recalcular y entonces pasa a tener el 60% de los votos. Y por eso no aplica ese meme que está circulando, es erróneo, y pues los invito a que no tengan ese temor de que y no solamente porque muchos de los candidatos realmente creo que son incluso de otros partidos, incluso los que están circulando esa campaña negra contra el voto nulo, que de seguro son algunos partidos o candidatos que consideran que podrían ser la alternativa, ¿verdad?, para muchos de los votantes en lugar de la opción de nulo, pero no tiene ese efecto. Y si quieren ahorita pues que venga Luis Pedro, pues lo confirmamos con él, pero esa es básicamente la explicación que yo podría darles con relación a esa duda que hay con relación al voto nulo. No es que afecte los resultados, ni que entonces va a ganar alguien en primera vuelta solamente porque se eliminaron todos los votos nulos del cálculo. Y pues esa es la respuesta a la pregunta de Susana, creo que es Susana Moines. Y vamos entonces a una pausa y vamos luego a la nota tecnológica, y luego entramos ya con Luis Pedro Álvarez. Vamos entonces a un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. Seguimos en su programa Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give
Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Y en la nota tecnológica, como hemos estado comentando algunas de las noticias que dieron en las reuniones de la semana pasada para desarrolladores de varias de las empresas. La semana pasada pues fueron las de Microsoft y la de Google, pues y he comentado algunas de las noticias que dieron en esas conferencias, y una de las que todavía estaba pendiente de comentar con relación a la Google I.O., la conferencia para desarrolladores de Google, tiene que ver con una aplicación que anunciaron el año pasado, pero han ido implementando poco a poco, que se llama Google Duplex, y que inicialmente la entró en vigor en algunas ciudades, las principales ciudades en Estados Unidos. Poco a poco se ha ido expandiendo. Ahorita entiendo que ya abarca casi todo Estados Unidos. Y el anuncio que hicieron ahora es precisamente que lo van a pasar ya no solo en el celular, sino también en la computadora, y van a continuar expandiendo los servicios, que presumo que implica que pronto va a llegar también a los mercados internacionales, donde estaríamos nosotros. ¿Y qué hace esta aplicación Duplex? Pues es una aplicación, si quieren, un poco más sofisticada del asistente de Google, o si quieren, tal vez no más sofisticada, sino más específica para una tarea en particular. O sea, creo que ya pasa es una de las primeras aplicaciones que utiliza la tecnología esta de los asistentes electrónicos ya no solo para uno, sino con otras personas. Eso tal vez sería la definición. ¿Y qué es lo que hace? Pues ahorita la única tarea que hace este Duplex es que le puede hacer a usted reservaciones en un restaurante. Entonces usted le dice a Duplex: por favor, conseguime una mesa en tal restaurante para mañana a las 1:30 de la tarde. Y entonces resulta que lo que hace Duplex es que llama por teléfono, y se pone a conversar con quien conteste del otro lado, obviamente con quien conteste para hacer las reservaciones en el restaurante, y le hace la solicitud de que usted necesita una mesa para tal día, tal hora, y ya tiene la capacidad, lo han ido desarrollando, ya tiene la capacidad para interactuar con la persona que le conteste del otro lado y lograr que a usted le hagan su reservación, y luego viene y de una vez se la pone a usted ahí en su calendario, que ya está confirmada la reservación para tal hora en tal restaurante. Esa es la tarea básicamente la única tarea que está haciendo ahorita, pero ya es la primera aplicación que le permite, como digo, ser un verdadero asistente, ya no solo para las tareas internas suyas, sino también para tareas externas. Ya también anunciaron de que están trabajando para que pueda hacer también ya reservaciones de hoteles y reservaciones de vehículos. Es decir, por ejemplo, si usted va a viajar, qué sé yo, a Miami, entonces que le diga a Duplex, por favor, conseguime un alquiler de un vehículo para tales y tales días en Miami, y él solito pues va y hace la reservación y todo. Hacen la salvedad que siempre le da a usted el último yes ahí, la última confirmación para que usted esté claro de qué es lo que está pidiendo la asistente por usted. Pero entonces esta es la aplicación Duplex, que esperamos que ya dentro de poco podamos tenerla disponible también para los usuarios fuera de Estados Unidos. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuerde que contigo aprendí a estar siempre conectado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y solo quiero recordarles que ahora puede usted probar el nuevo Mac Menú 3x3 en todos los restaurantes McDonald's, que son 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores. ¿Y cuáles son los precios? Son de 23, 28 y 32 quetzales que vale cada Mac Menú, incluyendo papas y soda mediana, y la diferencia básicamente es la cantidad de tortas que tiene cada menú. El de 23 tiene una torta, el de 28 tiene 2 y el de 32 tiene 3 tortas de carne 100% de res, y el otro 3, porque son 3x3, recordemos de una matriz así de 3x3, el otro 3 son los 3 sabores, puede ser de queso burguesa, McFiesta o barbacoa, y esta es una promoción que es válida ahí en los restaurantes, no en el servicio a domicilio, así que ya pruebe ustedes los nuevos menús Mac Menús. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Ya a partir de este segmento pues estamos con el diputado Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a hablar un poco con relación a lo que ha sucedido en el Congreso y lo que viene, aunque entiendo de que ni ha sucedido mucho ni viene mucho, tomando en cuenta que ya estamos entrando en la recta final de las elecciones. Buenas tardes, Luis Pedro, ¿qué tal estás? Muy buena tarde, Jorge. Efectivamente, has acertado. Y creo que tal vez las últimas 2 veces que he venido aquí con ustedes, que como recuerda tu audiencia, pues por lo menos los primeros lunes del mes estoy invitado al programa Todo a Pulmón con el ánimo pues de informar, de rendir cuentas, de estar accesible a toda la audiencia de Libertópolis para que me puedan hacer las preguntas que deseen, pero por supuesto pues también la labor de informar temas en el Congreso de la República que de alguna forma, a mi criterio, que hemos compartido con ustedes, pueda amenazar derechos individuales como la vida, la libertad y la propiedad privada, que a final de cuentas, pues eso es en lo que los que nos decimos defensores de las ideas de la libertad creemos, por lo menos tenemos bastante consenso en esa línea. Del Congreso de la República. Solo antes de que entremos en lo del Congreso, di una explicación hace un rato aquí en el programa y quedé que te iba a consultar a vos, no, que sos abogado y además diputado, a ver si estaba bien mi interpretación, y es básicamente con relación a un meme que ha estado circulando, porque una de nuestros radioescuchas, Julie Moines, me preguntaba que si es cierto eso de que el voto nulo podría ayudar a Sandra Torres, y yo hacía la salvedad de que esto es que el contexto es un meme que ha estado circulando en donde dicen que, por ejemplo, si el voto nulo llegara al 45%, luego a la hora de hacer el recuento de los votos, entonces se eliminan ese 45% de votos, y el universo entonces quedaría el 55% restante, en donde si, por ejemplo, Sandra Torres o cualquiera que haya sacado 30% de los votos, tendría más de la mitad. En ese recuento, ya solo con el 55% de los votos, ese 30% sería más del 50% de esos 55, y entonces ganaría en primera vuelta. Yo hice la salvedad de que según la ley, los únicos que no se cuentan son los votos inválidos, todos los demás sí, y entre los válidos se encuentran los votos que hacen las personas por los candidatos o los binomios o lo que sea, y los votos nulos y los votos en blanco. Entonces, no existe esa posibilidad. Ese es mi punto de vista, pero quisiera ver la comparto contigo. No te puedo decir estás en lo correcto, Jorge, porque hoy por hoy hay tanta falta de certeza jurídica en este proceso. O sea que el Tribunal Supremo Electoral puede decir lo contrario. ¿Sí? Si yo pudiera resumir mi percepción de lo que ha sido este proceso electoral en Guatemala, te diría que es la falta de certeza jurídica, que es realmente grave en todo sentido. Y la falta de certeza jurídica realmente pues nos afecta a todos, de cualquier tendencia ideológica que tú quieras, no saber, no entender, no conocer realmente cuál es la aplicación o el sentido de las normas que regulan el proceso electoral es verdaderamente delicado. Y yo comparto contigo esa idea, te diría que estás en lo correcto, porque eso fue lo que se discutió en el Congreso de la República, en las reformas que pasaron en el año 2016, y efectivamente pues
Esa es la línea también que en opinión consultiva desarrolló la Corte de Constitucionalidad bastante bien. Cuando se mandó la iniciativa de ley, como ustedes saben, pues la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional, y previo a su aprobación, pues tiene que ser enviada en redacción final, pues tiene que ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta. Pero hasta eso es incierto, porque tenemos el caso muy claro del artículo 205 ter de la ley electoral y de partidos políticos, donde la propia Corte claramente estableció en esa opinión consultiva que, y así lo pone, literal, limitar el derecho de reelección de los diputados sería inconstitucional. Creo que te mandé en algunos momentos hasta los números de página, el número de expediente, etcétera. Pero ahí está que resulta que prohibieron la inscripción de candidatos a reelección. Yo aclaro, nunca, no formo parte de ningún partido político desde hace más de 2 años y medio, y no, desde el inicio de mi participación política nunca tuve una intención de un tercer periodo. Yo creo que en lo personal para mí 2 periodos será más que suficiente el aporte de lo que pienso yo que puedo dar realmente o lo que quiero dar realmente de mi tiempo al paso por el Congreso de la República. Pero sí, definitivamente no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer mención de estas inconsistencias, de estas pues contradicciones de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos en esta materia, que estamos prácticamente hoy, te comentábamos antes de iniciar el segmento, Jorge, que prácticamente si descuenta las 36 horas de prohibición de campaña, y el día de hoy estamos a 30 días de proceso de elección de campaña. Nos restan únicamente 30 días y bueno, hay muchísimas incertidumbres importantísimas, como por ejemplo que las 3 o 4 principales propuestas que encabezan las encuestas, todas están pendiendo de un hilo de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, así que estamos. Prometieron para esta semana. Prometieron entrar a conocer, bueno, sí. que se resuelva, por lo menos agendarlo y discutirlo. Ya que eso se resuelva, creo que es, como decimos en buen chapín, son otros 100 pesos. Tal vez sí, ¿verdad? Porque en el comunicado se decía que lo iban a conocer. Entrar a conocer, sí. No dice que lo iban a resolver, No, porque ya para toda la nada. gente está dando por sentado de Que que hoy se resuelve lo de sí. Suirrías, por ejemplo, no lo creo. Honestamente no lo creo. Pero fíjate que continúan las dudas al respecto del tema que estábamos hablando de lo del voto nulo, y pregunta Lucrecia de Sáenz. Pero ¿cómo se podría ir a segunda vuelta la Sandra contra el voto nulo? Favor considera el tema. No es que se vaya contra el voto nulo, sino que el voto nulo realmente la única consideración que tiene es si el voto nulo obtiene más del 50% de los votos, más uno, ¿no? De ahí ¿Varios? Sí. Entonces se anula esa elección y tiene que volver a haber otra elección en donde el voto nulo ganó, sea para presidente, sea para alcaldes, por ejemplo. Entonces se tiene que repetir la elección. Eso es nada más el único efecto que tiene. Si no llega el voto nulo al 50 más 1, entonces, aunque sea el número 1, el voto nulo, como en el ejemplo que puse, que fuera el 45% el voto nulo, y después el siguiente tiene 30 y el siguiente tiene 20, la segunda vuelta se realiza entre los 2 candidatos, entre el que obtuvo 30 y el que obtuvo 20, por ejemplo, y ya no es que vaya a competir contra el voto nulo. Efectivamente. Bueno, y en la segunda vuelta seguramente algo que no está muy claro también es qué pasa si el voto nulo gana en la segunda vuelta. Pero pues no pasa nada porque no lo considera la ley. Sí, no, probablemente gane el que más votos saca, pero interesante también ahí. Sí, pero entonces esa es básicamente, y por eso yo hacía la salvedad de que esto lo pusieron en la ley para decir que ahora le iban a dar valor al voto nulo, sin realmente hacerlo, porque el ponerle esa limitación de que solo se obtiene el 50 más 1 es básicamente decir, miren, o sea, esto nunca se va a dar. O sea, aquí en Guatemala nunca ha ganado un candidato, no digamos el voto nulo, nunca ha ganado un candidato en la primera vuelta. Entonces, esperar que el voto nulo, sin campaña, sin acarreos ni nada, obtenga, o sea, literalmente, porque tendría que ganar en primera vuelta, o sea, más del 50% de los votos, es básicamente imposible. Sí, imagínate que prácticamente el voto
voto nulo estaría compitiendo contra los 22 o 23 partidos que tienen alguna propuesta y pues cada partido, por pequeño que sea, tiene sus simpatizantes, tiene sus grupos de interés, tiene sus seguidores y entonces que supere el 50% de tal vez en el caso del Parlacén, ojalá. Bueno, sí. Yo creo que el caso de Parlacén sí podría ser interesante ver Sí. qué pasa. Yo considero que lo que se debió haber dejado es simplemente si el voto nulo ganaba, o sea, si era Aunque sea por un voto. 30% contra 29%, por ejemplo, entonces ahí sí, pero los diputados o los que aprobaron eso y metieron esa cláusula de que tiene que ser más de la mitad, básicamente para que nunca suceda eso que pusieron ahí, pero solo para decir, ya vieron, nosotros sí le hicimos caso a la gente, que sí le dimos valor al voto nulo, pero es puro paja. Bueno, también recuerda que la realidad que el efecto de que el voto nulo gane una elección habiendo un sistema de partidos políticos donde se pasaron por asambleas y hay más de 22 partidos legítimamente inscritos, pues también no es lo mejor en el término de estabilidad al sistema y que imagínate que después de 22 propuestas no tenga realmente alguien que pueda sacar un porcentaje importante, pues imagínate en qué situación estamos. Pues te diré que estamos en esa situación. Tal vez no va a llegar a ganar el voto nulo, pero te aseguro que sí va a ser muy alto el voto nulo. Vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, si quieres, cuando podemos Ahora sí, entrémosle hacer al Congreso, referencia ¿verdad? a lo que ha pasado en el Congreso de la República, recordemos que el lunes pasado no pude estar con ustedes, viene el martes por la tarde con Marta Yolanda y acordamos que pues hoy estaríamos reponiendo ese programa del lunes pasado, donde estamos haciendo referencia a lo ocurrido el mes de abril en el Congreso de la República. En lo que va del año, solo se han aprobado, y te lo envié por vía electrónica, Jorge, 4 decretos legislativos, que básicamente pues son 2 créditos, a los cuales, pues como todos ustedes ya saben, mi voto fue en contra, y a una ampliación presupuestaria, que también voté en contra, y el otro decreto fue el del fideicomiso del café, al cual no estuve yo presente ese día en la votación, y no comparto tampoco el hecho de que, aunque entiendo perfectamente la situación grave que están pasando los productores de café en el país, con un precio internacional de cerca de $86 por quintal, es un precio realmente que no permite ni siquiera pagar, pero muy lejos de pagar el salario mínimo en Guatemala de trabajo. Así es que, independientemente, haciendo paréntesis de la crisis que está pasando el sector cafetalero del país, pues no estoy de acuerdo en que el gobierno subsidie a ningún grupo, porque todos los grupos, todos los gremios, todas las personas hemos tenido dificultades económicas, y si somos pues iguales ante la ley y buscamos precisamente el Estado de Derecho se basa en la igualdad ante la ley, pues no podemos estar haciendo ningún tipo de privilegio de esa naturaleza. Esos son los 4 decretos que se aprobaron en lo que va del año al Congreso de la República. El 15 de mayo, es decir, este miércoles, Jorge, termina el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, que corre... Pasado mañana ya. Sí. Que ¿Y todavía hay corre alguna sesión antes? Sí. Ahorita vamos a ir a eso, que corre del 14 de enero, que es cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias, y termina el 15 de mayo. Luego entra un periodo de receso de sesiones, que no son vacaciones del Congreso, sino realmente el objeto es para que se intensifique el trabajo en comisiones de trabajo y puedan pues darse espacio a las discusiones en temas de iniciativas de ley, iniciando nuevamente el segundo periodo legislativo el 1 de agosto y corre hasta el 30 de noviembre. Eso es lo que está establecido en la Constitución en cuanto a los periodos de reuniones de sesiones ordinarias del Congreso. Y para esta semana, para los días de mañana, martes, y el miércoles, que sería martes 14 y miércoles 15 de mayo, ya hay una propuesta de agenda, de orden del día, pues acordada en la instancia de jefes de bloque, que los jefes de bloque lo integran la Junta Directiva del Congreso con los representantes de cada uno de los partidos, pues que tienen, valga la redundancia, una representación en el Congreso. Y esta sería para el día de mañana. Estamos convocados para las 2 de la tarde para continuar con la interpelación del ministro de Desarrollo, Carlos Velázquez. Y posterior en fila, pues está la interpelación del ministro de Comunicaciones, del ingeniero Benito. Son 2 interpelaciones. Pues ahí sí que mi pronóstico es que no va a haber quórum para celebrar ninguna de ellas, para que se pueda llevar a cabo, se abra la sesión para continuar con esta interpelación, que por cierto hoy por hoy está en manos de la UNE.
de la UNE tiene la palabra en esta interpelación. Yo no sé por qué continúan ellos pues con la intención de esta interpelación, si ni siquiera ellos teniendo una bancada grande, cerca de 30 diputados, llega un diputado o 2 diputados de UNE al Congreso y ellos tienen la interpelación. O sea, ellos mismos están causando la falta de quórum de su propia interpelación. Entonces son cosas contradictorias que no entiendes, ¿verdad? Básicamente están, creería yo, retrasando, simplemente pues que no se entorpeciendo temas de agenda legislativa, no. Seguro, pues entorpeciendo temas de agenda legislativa y que tanto criticaron pues ellos cuando ellos estuvieron en gobierno. Pero bueno, y de ahí para el día miércoles estamos citados también para una sesión, continuación también de estas interpelaciones a las 10 de la mañana y una tercera sesión, pues previendo de que, pues por lo menos en los últimos casi 2 meses hemos tenido el mismo comportamiento, de que no hay quórum para estas interpelaciones, o que se abren 2-3 minutos y se rompe el quórum a los 2-3 minutos de que se abren, que de verdad es una falta de respeto ante todo a los que sí llegamos, porque yo te puedo decir que creo que he ido a todas las sesiones que he sido convocado, y trato de ser puntual. Y de verdad es una falta de respeto tremenda, que llegues y te pases una hora con que habemos 3, 4, 5 diputados presentes en el pleno. Es algo verdaderamente malo. Y habla mal de todas las bancadas, que pues no llegan y no cumplen. Y es contradictorio porque en la calle seguramente están ofreciendo cambios en el Congreso y hasta hablan mal del Congreso. Es que eso es lo más divertido, que se atreven a hablar mal del Congreso y la institución, y su comportamiento adentro es todo lo contrario. Ellos son mucho de la razón por la que el Congreso goza de mala reputación. Y hay una agenda propuesta para la tercera sesión, que es para el día miércoles a partir de las 2 de la tarde, que yo prácticamente la repetición de la semana anterior. Yo la leía con Marta Yolanda, independientemente de la línea ideológica que ustedes tengan, porque hay unas leyes que tú dirías fue propuesta por más gente de izquierda, digámoslo así, y otras que tal vez son de derecha, como por ejemplo Pro Guatemala, que es una oficina estatal para la promoción, digamos, de la inversión extranjera en el país. Pues ni una ni otra, porque al final de cuentas todos estos tipos de propuestas son estatistas. Por ejemplo, tenemos aquí en el orden del día, yo te mandé copia digital y la tenemos aquí en impresa, Jorge. Tenemos, por ejemplo, la ley de competencia, que hay grupos, yo sé que Marta Yolanda, y con razón, está en desacuerdo con los temas de izquierda y de derecha, porque al final de cuentas son estatistas, pero digámoslo, en ambos, digamos, extremos del estatismo, están los que promueven los temas de inversión dentro de la derecha, digámoslo, y los más de izquierda, más temas sociales, le llaman ellos, o de justicia social, o digamos leyes de algún tipo de componente, como por ejemplo la ley de promoción de la alimentación saludable, está propuesta por la UNE, supuestamente para que la gente no se engorde. Y básicamente lo que te dice una ley de esa naturaleza es: mire, ciudadano, usted realmente es un pendejo y no puede escoger qué comer. Y además, ¿sabe qué? No solo es pendejo, sino que encima de todo yo soy superior moralmente a usted como gobernante y le voy a decir qué es lo que más le conviene, que eso es lo peor de todo. Porque al final de cuentas, si tú quieres comer y querés ser gordo y te querés exponer con eso a enfermedades de todo tipo que vienen pues aparejadas con el exceso de sobrepeso o falta o sedentarismo, que ya pues haya sobreabundante evidencia sobre esos temas, pues allá tú, es parte de tu libertad individual, ¿verdad? Tú sos la primera propiedad privada de todas, es tu cuerpo, y ahí sí que mientras no le hagas daño a los demás, lo que tú hagas con él pues es un problema bien tuyo, ¿verdad? Sí. Y al final estas son muchas, al final, como ustedes comentaron, en efecto, y tal vez lo podemos hablar en el siguiente segmento, que tenemos que ir a un corte ahorita, pero como ustedes lo comentaron justamente con Marta Yolanda la semana pasada, al final básicamente son más
más iniciativas, más temas de cómo intervenir en tu vida, ¿verdad? Porque al final tal vez así lo podemos definir como intervencionistas, ¿verdad? Entonces, cómo interfieren en tu vida, sea en la parte económica, sea en la parte de relaciones, sea en la parte ética, lo que querrás, pero al final es básicamente cómo intervienen más en tu vida los políticos, ¿no? Sí, pérdidas de libertades. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con el diputado Luis Pedro Álvarez con relación a las propuestas que tienen todavía para esta última semana de sesiones normales del Congreso. ¿Es permitido y o viable eso de tener 2 sesiones el mismo día? Pues si soy bien honesto, yo básicamente la segunda sesión, lo que el argumento jurídico que he oído es que es que la segunda sesión se llevaría a cabo única y sí, solo sí, termina la primera antes de la convocatoria de la segunda. Es decir, aquí se está asumiendo de que definitivamente la primera, que está convocada para las 10 de la mañana, no va a llegar a las 2 de la tarde. Si la de las 10 de la mañana estuviera en trámite y había quórum suficiente para continuar a las 2 de la tarde, definitivamente no habría una tercera sesión. Aquí simplemente se está pues asumiendo una realidad que es con base en los últimos meses de que realmente no ha habido quórum para los temas de interpelación, y entonces para que camine un poco los temas de agenda legislativa, pues... Yo me recuerdo que hubo una propuesta en algún momento, pero lo que no recuerdo si al fin lo aprobaron. Se hizo de que, una reforma. de que en una semana una de las sesiones se iba a hacer para interpelaciones y otra para los asuntos normales del Congreso. Efectivamente, lo que se acordó, y es una reforma de la ley orgánica del organismo legislativo, es que pues debería haber una tercera sesión para temas de agenda. Y lo que pasa es que tendría que ser un tercer día. Y es un poco más complicado. Reconozco también la limitación o el realismo de los miembros de Junta Directiva, en el sentido que si no lograste quórum en los días martes y miércoles, que son los días donde normalmente hay más diputados aquí, porque recordemos que hoy por hoy están en campaña política pues cerca de 90, leí el otro día, 90, 92 diputados que están buscando algún tipo de reelección o elección en alguna otra institución, y entonces... pues lograr los días jueves es mucho más complicado porque se acerca el fin de semana y normalmente los diputados distritales los jueves y los viernes viajan a sus distritos para estar los fines de semana y poder pues no solo atender cosas de su distrito, sino temas puramente de campaña. Ok, pero entonces lo que cambiaron no es de que sí se hiciera una sesión de interpelaciones y una de agenda, sino que se hacían las dos de interpelaciones y se podría hacer una tercera de agenda, ¿sí fue? Esa es la idea, que es que lo que pasa es que la Constitución, y te digo, realmente ahí sí que por necesidad, porque si tú lees el texto de la Constitución, dice que por ninguna razón se podrá interrumpir una interpelación, sí. Por ninguna, no hace excepción de ningún tipo, ese es el texto de la Constitución. Sí. Entonces, pero teníamos situaciones como la que nos pasó en tiempo de la legislatura anterior, que la bancada del líder mantuvo al Congreso paralizado casi 3 años. Y en ese sentido, pues hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad, no sé qué tan legal, pero bueno, ahí sí que buscando un poco de viabilidad del tema, donde dijo que se podían interrumpir las interpelaciones en temas de orden constitucional, por ejemplo, elección de magistrados de cortes o cosas de esa naturaleza que obviamente tenían el mismo rango constitucional que el tema en interpelación y bueno, ahí había una razón, digamos, un poquito más lógica. Y después, pues fueron un poquito más allá de decir que a lo mejor se podría buscar otra forma también de que esto se pudiera dar, y la opción fue, la que se tomó fue reformar la ley orgánica del organismo legislativo. Hasta el momento pues nadie ha interpuesto una inconstitucionalidad que prospere, pero bueno, ahí sí que
por la exégesis de la norma, podría inclusive alguien intentarla, de decir que esa reforma a la ley orgánica del Congreso en algún momento podría reñir con el texto constitucional. Pero el tema es ese, Jorge. El miércoles 15 pues se cierra el periodo ordinario de sesiones. Básicamente se va a receso el Congreso de Sesiones Ordinarias hasta el 1 de agosto. Se pueden convocar a sesiones extraordinarias durante ese periodo a través de la Comisión Permanente del Congreso, que básicamente es la Junta Directiva. Ahí no tiene que haber un acuerdo con jefes de bloques, básicamente la Junta Directiva la que escoge, son 8 miembros. 9. ¿Y ellos establecen los temas en la Junta Directiva en este caso? Seguro, o sea, claro. Ahí ya no son los jefes de los partidos, de las bancadas. Sí, ya no son los jefes de las bancadas, sino es propiamente la mayoría de la Junta Directiva. La Junta Directiva del Congreso es un presidente, 3 vicepresidentes y 5 vocales. Estamos hablando de 9 miembros, ¿verdad? 5 secretarios. Solo te interrumpo un momentito, es que para los que nos estaban viendo en Facebook tuvimos un pequeño problema técnico y hubo que hacer otra transmisión, así que solo es de que entren otra vez a la página y vuelvan a cargar, porque para que quede de los que no pudieron seguir, hubo algún problema técnico ahí. Igual en la transmisión en Periscope, la que sí se mantuvo funcionando es la de YouTube, así que solo para así, esto era un paréntesis técnico. ¿Y qué otras legislaciones son las que quieren Pues mira, ver lo que está en agendado aquí parece una carta Santa Claus, la verdad, de los diferentes partidos, porque pues no ves una consistencia en los temas, si tú querés, ideológicos. al Santa Claus tributario? Porque son hasta contradictorias las iniciativas de ley. Mira, por ejemplo, vemos en primer debate un tema de la ley de rastros. Hay algunos temas que pueden ser rescatables, pero hay otros que para mí hay que revisar. Temas de intromisión en el tema de la libertad de comercio, y siempre con temas regulatorios que pueden afectar el tema del emprendedurismo. No solo es difícil, y normalmente pues gente de escasos recursos, si tú les pones mucha regulación, te vas a la informalidad, y eso es peor. Es que al final lo que no entiende la gente es que la raíz de la informalidad es precisamente el alto costo de la regulación, de cumplir con la regulación. De cumplir con la regulación y los impuestos. Seguro. Entonces es parte de cumplir con la regulación. Claro, mientras más complicado es, más incentivos hay para la informalidad, ¿no? De ahí está el tema de la ley de promoción de alimentación saludable, que por supuesto estoy en contra. Después tenemos en segundo debate la ley de competencia, que por supuesto saben ustedes que estoy muy en contra. La ley general de infraestructura vial. Y solo en este caso de la ley de competencia es importante recalcar que porque la gente tiende a irse por lo que dice el título, así como en las notas de los medios generalmente también uno a veces mira que un titular, y cuando vas a ver la nota resulta que no decía nada por otro lado la cosa. No decía nada lo que dice el titular. Lo que llaman tendencias. Lo mismo sucede con este tipo de legislación, ¿verdad? Le ponen ley de competencia, entonces quien se opone es porque quiere ser monopolista. No quiere competencia. Sí, porque no quiere competencia. No? Y así me dicen a mí alguna vez, pues, si tú sos libertario, ¿cómo es posible que te estés oponiendo a la competencia? Pues porque esa ley no promueve la competencia, al contrario, esa ley lo que promueve la corrupción, totalmente, y la burocracia, y la regulación. La competencia es bastante sencilla de promoverla. Ahí sí que reglas muy simples, muy escasas, de fácil entendimiento, de fácil cumplimiento, baratas, igual para todos los competidores, para pues, asegurar la libertad de entrada al mercado. Y esa es la mejor forma de promover la competencia, y obviamente pues un sistema de justicia que busque no solo darte la seguridad física a las personas y a tus negocios, sino también pues el cumplimiento de los acuerdos que se llegan en ese comercio, que básicamente es el cumplimiento de contratos. Así es. Y por eso hacía la salvedad, porque no es solo que nos opongamos a la ley de competencia porque no querramos la competencia. Tenemos también ya en tercer debate la ley para la protección de la vida y la familia. Yo hablaba con Marta Yolanda, yo no apoyé el dictamen de esta legislación porque creo que realmente ya está todo regulado. Por ejemplo, la protección de la vida en Guatemala desde la Constitución está establecida en la Constitución. ¿Qué más claro lo quieres? O sea, no necesitas una ley para ponerlo de que realmente en Guatemala es inconstitucional legislar a favor del aborto, independientemente de lo que tú puedas creer. Yo, por supuesto, personalmente estoy en contra del aborto, pero está en nuestra Constitución. Ahí sí que
si quieres empezar a tener una discusión sobre el tema, pues primero tienes que empezar por reformar la Constitución. Y esa es la parte pétrea. Bueno, no es la parte pétrea, pero es la parte así más... Son derechos individuales, ¿verdad? Sí. Eso es Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Bueno, de ahí hay una reforma a la ley constitutiva del Ejército de Guatemala. Hay que ver la letra pequeña en esas leyes porque van con el tema de buscar que los oficiales pues tengan más años para poder gozar de algún tipo de pensión, porque obviamente el fondo es la crisis en el sistema de pensiones del ejército, porque está mal estructurado, al final de cuentas, como todos los sistemas de pensiones estatales en Guatemala, y siempre están en camino de colapso y en camino de quiebra, y todos los años hay que estarles aumentando el pedazo que hay que estarles subsidiando a estos tipos en este caso al Instituto de Previsión Militar. Ese es el anzuelo, pero hay que leer la letra pequeña también para ver si no hay otras cositas por ahí. Está la reforma al Código Procesal Penal en tema de prisión preventiva. Y en principio, por supuesto, estoy de acuerdo en los temas de limitar prisión preventiva, etcétera. Pero lo que me preocupa es que hoy por hoy la regulación es bastante clara. Yo creo que es un problema más judicial que legal. Porque la ley es bien clara en decir que la prisión preventiva es una excepción y debe darse en dos supuestos, que son básicamente un peligro de fuga inminente o un peligro para la averiguación de la verdad, que básicamente es que se pueda de alguna forma entorpecer seriamente la investigación. Por cierto, yo siempre he tenido una duda, ya que tocaste ese tema, y vos que sos abogado y penalista has sido, Sí. ¿no? Si el Ministerio Público tiene, creo que son 3 meses y en algunos casos hasta 6 meses para investigar, una vez se ha presentado un caso ante un tribunal, ese tema de la obstaculización de la investigación no debiera de pasar de esos 6 meses, ¿no? Por supuesto, pasado eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que el propio Ministerio Público pide prórroga. De hecho, es el artículo 268 del Código Procesal Penal, el que se reformó porque antes no contemplaba la prórroga, pero precisamente en su momento, hace años, el Ministerio Público se puso de rodillas para pedir prórroga porque decía que es imposible cumplirlo. Y como tú bien dices, pues ya pasó ese periodo de tiempo, ya más que no deberían presentar casos a un juzgado si calculan que no van a terminar la investigación en ese plazo, para empezar. Entonces todavía una pregunta anterior. ¿No se supone que deberías de tener ya la investigación de un caso para cuando lo presentas ya una acusación contra alguien? O sea, entiendo el caso de los funcionarios que tienen antejuicio, que hay que quitarles el antejuicio para hacer la investigación. Pero con todos los demás mortales... Aún cuando quitas tú el antejuicio, no necesariamente lo tienes que ir a arrestar a las 6 de la mañana al día siguiente que declaran con lugar un antejuicio y ligarlo a proceso para hacer una Pues porque investigación. en teoría en ese momento vas a empezar a investigarlo. Claro, puedes investigar. Es que así debería ser. Lo que pasa es que ha habido una pésima práctica en los últimos años, donde la gente pues básicamente se acostumbró a que pues... patada con manada a las 6 de la mañana, prisión provisional, que no existe realmente en nuestra legislación ese término. La gente se pasa 2 meses sin una primera declaración, cuando nuestra Constitución habla de 24 horas. Después prisión preventiva de 5 o 6 años, es una tortura moderna, claramente, violatoria de derechos humanos. Y después vamos a ver qué pasa. A lo mejor firmas algún reconocimiento de culpa o algún tema de algún testimonio que sea conveniente para que tú puedas recuperar tu libertad. Eso está, hay incentivos perversos por donde lo quieras ver. Eso está muy mal. Pero el punto del inicio de la conversación era que realmente más que modificar, por supuesto que esto creo que va a ir en esa línea de la modificación de la norma, pero yo creo que es una muy mala aplicación judicial. Porque creo que nuestra legislación, y ustedes lean del artículo 264 al 269, 70 del Código Procesal Penal, ustedes se podrán dar cuenta que nuestra legislación está bastante bien hecha. Lo que pasa es que se ha abusado del tema de prisión preventiva. Y eso ya es más un tema judicial que legal. Entonces, la reacción es hacia una reforma legislativa donde hay una prohibición en algún momento, no para todos los delitos, por supuesto que no, pero para algunos delitos hay una prohibición casi que tajante, y eso pues también se presta a lo mejor a que puedan haber, digamos, algún tipo de conjetura, decir que se está tratando de beneficiar a los corruptos que están procesados, pero es que independientemente que hagan corruptos procesados, lo que se tiene que ver es que hay personas que se les presume inocentes que llevan 4 o 5 años en prisión preventiva y que no se les ha probado nada.
Y eso definitivamente está mal. Y se han dado casos donde han estado 5 años, 4 o 5 años en prisión preventiva y después dicen... Inocentes. Déjate inocentes, o sea, inocentes no había nada. Y no teníamos pruebas en su contra. Sí, claro, hubo un par de casos ahí en la línea. Acaban de salir ahorita. Un par de casos de la línea que les dieron clausura y sobreseimiento, algunos casos en el periodo de etapa intermedia, que después de estar 4 años en prisión preventiva les dijeron, mire, fíjese que contra usted no hay nada. Por Dios santo, y esas personas les acabaron la vida, Jorge. Les acabaron la vida. Entonces, de verdad, eso no puede seguir. Y la reacción, digamos, más sencilla es ir al Congreso y decir, miren, hagan una reforma legislativa para prohibir que no exceda la prisión preventiva de tanto, pero realmente no debería ir por esa línea. Que al final, realmente el problema es que generalmente, y yo siempre saco a colación la lección de Henry Hazlitt, en donde al final generalmente se para legislando por lo que está sucediendo en el momento, por lo que está sucediendo en el momento, sin tomar en cuenta de que esa legislación probablemente va a estar vigente los próximos 30, 40, 50 años. Si no miremos la ley de femicidio, ¿sí? Están teniendo consecuencias nefastas, una ley, bueno, aquí la criticamos muy fuertemente, Jorge, y qué bueno, porque eso sí lo hicimos juntos, yo todavía lo hice en estos micrófonos, criticamos muchísimo esa ley de femicidio, pero era la ola internacional que venía, y entonces había que subirse a la ola del tema de femicidio. Y miren los problemas ahora. El colmo es que ahora se está utilizando para ponerle un tapabocas a la libre emisión del pensamiento. Ese es el colmo. Y al Ministerio Público. Y hasta el Ministerio Público que investigue. No, unas cosas así, unas aberraciones, pero una mala ley. Y lo peor es de que yo ahora he visto comentarios, y es que están abusando de esa noble ley. Así Y seguimos con la necedad. Sí, están abusando de esa ley porque precisamente estaba hecha para que se pudiera abusar de ella. Por supuesto, seguro. Sí. Bueno, Luis Pedro, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias por esta constante que ya va para 8 años y pues... Que va a acabar pronto, pero por otras razones. No, pues el gusto es mío, Jorge, y ya sabes, igualmente estoy a la disposición de todos ustedes en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Luis Pedro, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía. Solamente antes de irnos, si todavía no ha ido a almorzar, pues pruebe el nuevo Mac Menú 3x3, 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores. Los 3 precios son 23, 28, 32 quetzales, que dependen de si tiene 1, 2 o 3 tortas de carne. Todos los Mac Menús, estos 3x3 incluyen papas y soda mediana en ese precio, y los 3 sabores son queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Estas promociones son válidas de lunes a viernes en los restaurantes, no en el servicio a domicilio. Y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Hoy a las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, a las 7 me le uno yo en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en todo pulmón pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasa una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.